Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno, en la figura de Henry Sidgwick, Sidgwick, sí. un pensador victoriano que, bueno, quizá no suena tanto como otro, ¿no? Pero planteó preguntas sobre ética, sobre política, que siguen siendo increíblemente relevantes hoy. Totalmente. Tenemos aquí sobre la mesa pues material biográfico, textos suyos sobre ética, especialmente el egoísmo, que tiene tela, economía, metodología Y conexiones inesperadas. y hasta conexiones inesperadas, como con Cánovas del Castillo, fíjate, o John Rawls. La idea es intentar entender el gran dilema que marcó su obra, ¿verdad? Esa tensión constante entre, ser racionalmente egoísta, buscar lo mejor para uno mismo. Lo que la razón te dice que es bueno para ti. Influyeron a veces de forma bastante sorprendente en otros campos del pensamiento. Exacto. Justo ahí está el kit de la cuestión, ¿verdad? ¿Pueden la razón y la moral ir de la mano? Si una te dice piensa en ti y la otra piensa en los demás, ¿o están condenadas a chocar? Es la gran pregunta que él se hizo. Vamos a ver qué pistas nos dejó Sidgwick. Empecemos por el hombre, si te parece. ¿Quién era Henry Sidgwick? Pues mira, nació en 1838. El contexto es clave, claro. La Inglaterra victoriana. Se educó en Rugby, un colegio de mucho prestigio, Muy influyente, sí. Y luego en Cambridge. Y ojo, no era un estudiante cualquiera, Fue el Senior Wrangler en 1859. Ah, el número 1 en matemáticas de su año. Ni más ni menos. O sea, una mente lógica, rigurosa, desde el principio. Su padre murió muy joven, cuando él tenía solo 3 años, y parece que eso sí le marcó, le dio un aire como serio, responsable. Entiendo. Esa formación matemática, Seguro que se nota luego en su filosofía, ¿no? Esa búsqueda de claridad, de argumentos bien trabados. Sin duda alguna. Pero hay un episodio que es fundamental en su vida, su crisis de fe. Ajá. Siendo fellow en Trinity College, en Cambridge, tenía que suscribir los 39 artículos de la fe anglicana. Era un requisito. Claro. Pues después de estudiar a fondo los evangelios, sintió que no podía hacerlo. En conciencia, no podía. Y en 1869, ¿qué hizo? Renunció a su puesto. Ostras, eso debió ser, un gesto de gran integridad intelectual para la época, ¿no? Enorme. Un acto de coherencia brutal. ¿Y qué pasó después? ¿Se quedó fuera? Pues mira qué curioso. Poco después, Cambridge eliminó ese requisito religioso. Y pudo volver. Anda. Pero esa experiencia personal, ese conflicto tan íntimo entre su conciencia, el deber, las normas, las consecuencias prácticas, eso le marcó para siempre. Se nota en toda su obra esa preocupación por la honestidad intelectual, por los dilemas morales reales. Claro, no es una reflexión abstracta, le tocó vivirlo en carne propia. Y a partir de ahí, entiendo, se dedicó ya de lleno a la filosofía moral en Cambridge. Exacto. Fue profesor allí toda su vida. Pero ojo, no solo se encerró en la Torre de Marfil, Ah, ¿no? Que va. Fue un firme defensor de la educación universitaria para mujeres. De hecho, cofundó el Newnham College en 1871. Anda, ¿con quién? Con su esposa, Eleanor Mildred Balfour. Una intelectual muy notable, por cierto, y hermana del que luego sería primer ministro británico, Arthur Balfour. O sea que también tenía un lado reformista, práctico. No era solo teoría abstracta. Para nada. Estuvo en comisiones sobre educación, sobre pobreza. Él entendía la filosofía, y sobre todo el utilitarismo, como herramientas para mejorar la sociedad. Y eso se ve en sus libros, supongo. Clarísimo. Sus grandes obras lo reflejan. Los métodos de la ética, que es su obra cumbre y que revisó obsesivamente, 6 ediciones hizo. 6 ediciones, vaya perfeccionismo. Sí. Y luego Principios de economía política y los elementos de la política. Murió en 1900, dejando un legado yo diría que más centrado en la agudeza de sus análisis y en las preguntas incómodas que en darnos respuestas fáciles. Bien, pues vayamos al corazón de esas preguntas incómodas. Has mencionado los métodos de la ética. ¿Cuáles son exactamente esos métodos? Sidgwick identificó 3 grandes enfoques, digamos 3 maneras que usamos o podríamos usar para razonar sobre qué debemos hacer. A ver. El primero es lo que llamó egoísmo racional. La idea, simple en apariencia, de que lo racional es actuar para maximizar nuestro propio bien, nuestra propia felicidad a largo plazo. Vale, buscar lo mío como guía racional. Eso es. Pero ojo, él distinguía esto muy bien del egoísmo psicológico. Que sería la idea de que siempre buscamos nuestro interés, ¿no? Como decía Hobbes, quizás. Exacto. Y también lo distinguía del egoísmo ético, que es la idea de que moralmente debemos buscar nuestro interés. Sidgwick se centra en si es racional hacerlo.
Entendido, ese es uno. El segundo método. El utilitarismo. Este nos suena más, ¿verdad? Actuar para maximizar la felicidad general, la del mayor número de personas. El clásico, el mayor bien para el mayor número. Justo. Pero el utilitarismo de Sidgwick tenía sus matices, ¿eh? No era tan simple como a lo mejor sugería Bentham, de sumar placeres y restar dolores. ¿En qué sentido? Pues para Sidgwick, el bien que había que maximizar incluía cosas como el conocimiento, la belleza, no solo el placer físico o la ausencia de dolor. Era un utilitarismo más ideal, podríamos decir. Ajá. Y además, era bastante escéptico sobre si podíamos calcular la felicidad con precisión matemática. Creía que en la práctica, muchas veces lo más útil era seguir las reglas morales que todos aceptamos. No mentir, cumplir las promesas. Aunque la justificación última de esas reglas fuera utilitarista. Exactamente. Veía la utilidad práctica de la moralidad del sentido común, digamos. Interesante ese matiz. Más realista, quizás. ¿Y el tercer método? Vale, si quieres, que conocemos por intuición, que son autoevidentes para la razón y nos dicen cuál es nuestro deber. Como en matemáticas, axiomas de los que partimos. Algo así. Sidgwick pensaba que algunos principios sí parecían tener esa cualidad de autoevidentes. Mencionó 3 que le parecían clave. Justicia. ¿Qué entendía por justicia? Pues, básicamente tratar igual los casos iguales. O dicho de otra forma, no tratar a la gente de manera diferente si no hay una razón relevante para hacerlo. Vale. Luego, la prudencia, que es básicamente la idea de que debemos preocuparnos racionalmente por nuestro bienestar futuro, tanto como por el presente. No sacrificar el futuro por un capricho de ahora. Lógico. ¿Y el tercero? La benevolencia racional. Este es crucial. Es reconocer que el bien de cualquier otra persona es, desde un punto de vista objetivo, universal, tan importante como el nuestro. Que mi felicidad no vale intrínsecamente más que la tuya. Prudencia, que mira por mi bien, benevolencia, que mira por el bien de todos. Aquí empiezo a ver por dónde va el problema que mencionabas al principio. ¿Suenan razonables los dos? Mucho, exacto. Justo ahí está el meollo de la cuestión. Lo que le quitó el sueño a Sidgwick y que llamó el dualismo de la razón práctica. El dualismo. Se dio cuenta, y esto es lo fascinante, de que tanto el egoísmo racional, que se basa en la prudencia, en buscar mi bien, como el utilitarismo, que se basa en la benevolencia racional, en buscar el bien de todos, parecían principios igualmente fundamentales, igualmente autovidentes para la razón. O sea, que la razón parece decirnos 2 cosas a la vez, y con la misma fuerza. Maximiza tu bien y maximiza el bien de todos. Precisamente. Y claro, muchas veces esas 2 órdenes chocan frontalmente. Claro. ¿Qué hago si para conseguir el mayor bien para la sociedad tengo que sacrificar mi propio bienestar de forma importante? O incluso mi vida. ¿A cuál de las 2 voces de la razón hago caso? Esa es la tragedia intelectual de Sidgwick. Buscó desesperadamente una prueba lógica, un argumento definitivo, ¿sabes? Para decir, mira, la benevolencia prima sobre la prudencia, o al revés. O para encontrar un principio aún más alto que lo reconciliara. Y confesó, con una honestidad intelectual que yo encuentro admirable, que no lo encontró. No pudo demostrarlo. La razón práctica parecía tener 2 directrices últimas, 2 fines últimos, que podían entrar en conflicto, sin que la propia razón pudiera resolver cuál seguir. Es como si la brújula moral racional apuntara a 2 nortes distintos a la vez. Exactamente esa es la imagen. Una situación profundamente incómoda para un pensador tan volcado en la coherencia racional. Qué frustrante debió ser, ¿sí? Y digo yo, ¿nadie ha intentado resolver este puzzle desde entonces? ¿O antes que él? Sí, claro, ha habido muchos intentos. Ya antes, gente como el obispo Butler sugería que la conciencia, la benevolencia natural que tenemos, nos alinea con la moral. Pero Sidgwick no vio eso como una prueba lógica, ¿sabes? Era más bien una observación psicológica o teológica. Entiendo, no un argumento puramente racional. Eso es. Y más modernamente, pues se ha intentado de todo. Desde cultivar más la empatía, intentar sentir más vivamente el sufrimiento ajeno, como sugiere Kagan. Para que nos duela más el mal ajeno y nos motive a actuar. Algo así. O argumentar que ser utilitarista es a la larga lo mejor para el interés propio bien entendido, como hizo Hare. O confiar en que las leyes, las sanciones sociales, la reputación, nos empujan a conciliar ambos aspectos. Soluciones prácticas, digamos. Sí, o incluso intentos de redefinir el egoísmo para que no choque tanto con la benevolencia. Farrell, por ejemplo, habla de basarlo en preferencias autorreferentes en lugar de intereses. Son intentos de disolver el conflicto.
Pero bueno, Sidgwick murió sin estar convencido por las soluciones que se manejaban en su época. Es fascinante que un problema filosófico tan fundamental siga abierto, ¿no? Y este dilema, este dualismo, ¿cómo conecta con sus ideas sobre economía y política? Porque también escribió sobre eso. Conecta totalmente, claro, porque la economía y la política tratan precisamente de eso, de cómo organizar la sociedad para conciliar o al menos gestionar los intereses individuales y la búsqueda del bien común. Tiene sentido. En metodología económica, por ejemplo, Sidgwick vivió en plena efervescencia del debate. Estaba la tensión entre los que preferían deducir leyes económicas a partir de principios generales sobre la naturaleza humana, ¿no? El método a priori de John Stuart Mill, por ejemplo. Aunque Mill admitía causas perturbadoras, Sí, ¿verdad? Sí, no era ingenuo. Y por otro lado, estaban los que preferían partir de datos históricos, de la experiencia concreta. El método a posteriori o inductivo que defendía gente como Keynes. ¿Y Sidgwick dónde se situaba? ¿Más teórico o más empírico? Pues intentó tender un puente, como en otras cosas. Reconocía que la economía política usaba mucho la deducción, partía de supuestos sobre cómo actúa la gente, El famoso Homo economicus, buscando su interés. algo así. Pero insistía en que era crucial, absolutamente crucial, comprobar esas teorías con datos reales, con la historia, con la inducción, para que fueran útiles en la práctica, no solo ejercicios lógicos. O sea, la teoría está bien, pero hay que ver si funciona en el mundo real. Exacto. No bastaba con la coherencia interna del modelo. Es un enfoque, fíjate, más matizado que otros que vinieron después. Piensa en el instrumentalismo de Milton Friedman. Que decía que no importa si los supuestos son realistas, mientras la teoría prediga bien. Justo. O el falsacionismo de Popper, que pone todo el énfasis en que las teorías se puedan refutar empíricamente. Sidgwick tenía una visión más equilibrada, quizás. Interesante esa visión intermedia. Oye, y mencionaste antes, casi de pasada, una conexión sorprendente con Cánovas del Castillo en España. ¿Cómo encaja aquí el presidente del gobierno español? Pues sí, es un detalle muy curioso, pero revelador de cómo circulaban las ideas. A finales del siglo XIX, Cánovas estaba en plena batalla política defendiendo medidas proteccionistas para la industria española. Frente al librecambismo que dominaba en muchos sitios, claro. Exacto. Y en uno de sus discursos o escritos, cita explícitamente los principios de economía política de Sidgwick, la edición de 1887 además. Vaya, ¿y para qué lo usa? Sidgwick era británico, de la cuna del liberalismo económico. Esa es la gracia. Cánovas lo usa como argumento de autoridad, para decir, mira, hasta un economista británico prestigioso, liberal pero riguroso como Sidgwick, admite que el libre comercio no siempre beneficia a todos por igual. Ah, claro. Argumentaba, de forma parecida al alemán Liszt, pero reivindicando originalidad, que los países más atrasados industrialmente, como España entonces, necesitaban proteger su industria naciente para poder desarrollarse y competir. Y usó a Sidgwick para contrarrestar a los librecambistas más radicales, los que seguían a Bastiat a pies juntillas. Es una jugada hábil, usar al enemigo en tu favor. ¿Y Sidgwick realmente decía eso? Bueno, Sidgwick en su libro, aunque era fundamentalmente partidario del libre comercio, sí admitía excepciones y complejidades. Reconocía que la aplicación de los principios económicos no era automática, que dependía mucho del contexto, de la fase de desarrollo. Cánovas explotó esa faceta matizada, ese realismo de Sidgwick. Entiendo. Y Cánovas también aprovechó para señalar, con cierta ironía, que hasta el mismísimo Adam Smith había defendido en su día medidas proteccionistas como las actas de navegación inglesas. Nos muestra que las ideas viajan y se interpretan de formas a veces inesperadas. Muy interesante. Y si miramos ya hacia adelante en el tiempo, ¿cómo dialoga el dilema de Sidgwick, ese dualismo, con conceptos más modernos como el óptimo de Pareto o la teoría de la justicia de John Rawls? Pues dialoga muchísimo. El óptimo de Pareto, por ejemplo, es un concepto de eficiencia económica, ¿no? Una situación es Pareto óptima si no puedes mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de al menos otra. Vale, no se puede mejorar el reparto sin perjudicar a alguien. Eso es. Es un criterio útil para el utilitarismo, porque si una situación no es Pareto óptima, significa que podrías hacer cambios para aumentar la utilidad total, para que alguien mejore sin que nadie empeore. Entiendo. Es como un mínimo de eficiencia deseable. Sí, pero tiene un pero enorme, que ya intuía Sidgwick. Puede haber muchísimas situaciones Pareto óptimas, y algunas pueden ser tremendamente desiguales. Claro,
Una situación donde yo tengo casi todo y tú casi nada puede ser Pareto óptima si no te puedo dar algo a ti sin quitármelo a mí y por tanto empeorarme. Exactamente. El criterio de Pareto es ciego a la distribución. No dice nada sobre la equidad o la justicia. Y ahí vuelve a asomar el problema de Sidgwick. Si tenemos varias situaciones eficientes, Pareto óptimas, pero unas son muy desiguales y otras más igualitarias, ¿cómo elegimos? La eficiencia sola no basta. Necesitamos un criterio de justicia, de distribución. Y aquí es donde entra Rawls, imagino. Aquí entra John Rawls de lleno. Su teoría de la justicia, publicada en 1971, es en gran medida una respuesta directa y muy potente al utilitarismo clásico, tal como Sidgwick lo había formulado de manera tan clara y rigurosa. ¿Qué es lo que le criticaba Rawls fundamentalmente a ese utilitarismo? Su crítica principal, y es muy conocida, es que el utilitarismo, al buscar maximizar la suma total o media de felicidad o satisfacción, no respeta suficientemente la separatidad de las personas. ¿La separatidad? ¿Qué quiere decir? Que trata la sociedad como si fuera un solo individuo, donde puede sacrificar una parte, un individuo o grupo, por el bien del todo. Rawls dice que el utilitarismo podría justificar, en teoría, violar los derechos o intereses básicos de unas pocas personas si eso produce un beneficio muy grande para la mayoría. Como sacrificar a uno para salvar a muchos, llevado al extremo. Eso es. Rawls argumenta que eso es tratar a las personas como meros medios para un fin social y no como fines en sí mismas, que tienen derechos inviolables. ¿Y cuál es la alternativa que propone Rawls? Pues propone un experimento mental. Imaginar qué principios de justicia elegiríamos si estuviéramos en una posición original, detrás de un velo de ignorancia. Es decir, si no supiéramos qué lugar vamos a ocupar en la sociedad, si seremos ricos o pobres, listos o menos listos, hombre o mujer, de una raza u otra. Una forma de buscar la imparcialidad. Exacto. Rawls argumenta que, en esa situación de incertidumbre, elegiríamos racionalmente dos principios básicos. Primero, garantizar el sistema más amplio posible de libertades básicas iguales para todos, libertad de expresión, de conciencia, etc., compatible con un sistema similar para los demás. La libertad tiene prioridad. Vale, derechos básicos para todos por igual. ¿Y el segundo? El segundo principio se refiere a las desigualdades sociales y económicas. Dice que estas solo son aceptables si cumplen dos condiciones. Primero, que estén vinculadas a cargos y posiciones abiertas a todos en igualdad de oportunidades. Y segundo, y esto es lo más famoso, que funcionen para el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Es el llamado principio de la diferencia. O sea, la desigualdad solo se justifica si los que están peor salen ganando con ella, comparado con una situación de mayor igualdad. Justo. Es un enfoque claramente deontológico, basado en derechos, en la justicia como equidad, que pone límites muy claros a la búsqueda del bien general utilitarista. Intenta cortar el nudo gordiano del dualismo de Sidgwick, estableciendo unas reglas de juego justas y prioritarias antes de empezar a calcular utilidades o beneficios totales. Entendido. Rawls intenta, digamos, resolver la tensión que Sidgwick dejó abierta estableciendo prioridades claras basadas en la equidad. Se podría ver así, sí. Ofrece una estructura de justicia prioritaria que, al menos en su intención, busca evitar ese conflicto irresoluble entre el yo y los demás que tanto preocupó a Sidgwick. Entonces, recapitulando un poco este análisis a fondo que hemos hecho, hemos visto a Sidgwick, el hombre, ¿no? Íntegro, riguroso. Muy honesto intelectualmente. Hemos explorado sus métodos éticos, egoísmo racional, utilitarismo, intuicionismo. Y hemos llegado a ese gran dualismo de la razón práctica, esa tensión brutal entre el yo y los demás, que él, con toda su lógica, no pudo resolver satisfactoriamente. Una tensión que sigue ahí, yo creo. Y hemos rastreado el eco de sus ideas y dilemas en la economía, en figuras inesperadas como Cánovas y en los grandes debates posteriores sobre eficiencia, con Pareto, y sobre todo sobre justicia, con Rawls. Yo creo que lo fundamental que nos lega Sidgwick es esa honestidad brutal al reconocer un límite de la razón pura. Si ni siquiera una mente tan potente y dedicada como la suya pudo probar racionalmente que siempre debemos preferir el bien común sobre nuestro propio bien racionalmente entendido, o viceversa. ¿Qué significa eso? Es una pregunta potente, sí. Nos obliga a cuestionar si la razón pura, por sí sola, es suficiente para fundamentar toda nuestra vida moral. O si quizás necesitamos algo más. Y esa es la pregunta que quizá flota.
al final de todo esto, ¿no? Si la razón nos deja en esa encrucijada que Sidgwick identificó tan agudamente. ¿Qué papel juegan entonces otras cosas? ¿Cómo cuáles? Pues, no sé, la empatía que sentimos por los demás, los compromisos personales que adquirimos, las normas sociales que interiorizamos casi sin darnos cuenta, quizás incluso para algunos la fe o las tradiciones. Son estos los elementos que, en la práctica, día a día, nos ayudan a cerrar esa brecha. Esa brecha entre el interés propio y el bien colectivo que la razón parece ser no consigue clausurar del todo. Es una excelente pregunta para seguir reflexionando, desde luego. La honestidad de Sidgwick al no forzar una respuesta que no veía clara nos deja a nosotros con la tarea de pensar cómo construimos una vida y una sociedad éticas con las herramientas que realmente tenemos, incluyendo la razón, por supuesto, pero quizás no limitándonos solo a ella. Sin duda, algo en que pensar. Ha sido un recorrido fascinante por las ideas y los dilemas de Henry Sidgwick. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. Hasta la próxima.